Hola, bienvenidas a la clase 2 del curso de termodinámica. En esta clase veremos lo siguiente. Comenzaremos con un repaso de la clase 1. Recordaremos los conceptos que vimos la vez pasada. Y con esto enunciaremos la ley cero de la termodinámica. Veremos unos ejemplos equivalentes a la ley cero, pero con otras propiedades físicas para que les quede más claro. Y una vez que tenemos esto, pasaremos a definir la temperatura y comentaremos un poco sobre sus escalas. Ya que tenemos la temperatura, explicaremos lo que es una ecuación de estado y con esto pasaremos al sistema que conocemos como gas ideal. Veremos la ecuación de estado del gas ideal que fue obtenida empíricamente y posteriormente analizaremos la presión y la temperatura del gas ideal según la teoría cinética de los gases. Es decir, utilizaremos un modelo microscópico para explicar estas dos propiedades macroscópicas. La clase 1, la clase pasada, vimos el concepto de variables termodinámicas. Estas son aquellas que representan propiedades físicas macroscópicas internas de un sistema. Ejemplos de estas son el volumen, la presión o la temperatura. Cualquier sistema que pueda ser descrito en términos de coordenadas o variables termodinámicas se conoce como un sistema termodinámico. Dividimos las variables termodinámicas en dos tipos. Las intensivas, que son independientes del tamaño o de la masa del sistema. Ejemplos son la presión o la temperatura. Y las extensivas, que son proporcionales al número de partículas o la masa. En ese caso, la vez pasada introdujimos el volumen. Ahora, estos sistemas se delimitan por fronteras o paredes que pueden ser de varios tipos. Por un lado tenemos los sistemas cerrados con fronteras impermeables que no permiten el cruce de materia entre nuestro sistema y sus alrededores, ¿no? Y por el otro lado tenemos los sistemas abiertos o sistemas cerrados pero delimitados por paredes permeables que sí permiten el intercambio de materia, ¿no? Asimismo, mencionamos que las variables termodinámicas se relacionan entre sí mediante leyes empíricas. Un ejemplo es la ley de Boyle, Boyle-Mariotte, que nos dice que un sistema a temperatura fija al que se le aumenta el volumen le disminuye la presión y viceversa. Pero similar a esta ley están otras dos que relacionan, por ejemplo, el volumen con la temperatura, que se conoce como ley de Charles, y esta nos dice que a presión constante, si aumentamos la temperatura, el volumen aumenta y viceversa. Y también tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que a volumen constante, si aumentamos la presión, la temperatura aumenta y viceversa. Ahora, aparte de estas leyes, que son como individuales entre variables, existen otras que son más generales, ¿no? Estas cuatro leyes describen a los sistemas termodinámicos en general y se conocen como las leyes de la termodinámica. Con esto definimos la termodinámica como la rama de la física que estudia estas leyes y sus implicaciones. Y a la termodinámica no le importan los modelos microscópicos para explicar los fenómenos de estudio, pero en este curso sí veremos explicaciones con modelos microscópicos porque a fin de cuentas la materia que estamos estudiando termina siendo átomos o partículas. Ahora, también analizamos los estados de equilibrio. Si consideramos un sistema con masa y composición química, digamos este sistema inicial, el morado, sus variables P y B, en este caso P de A' y B de A', y lo dejamos evolucionar, le hacemos cosas, lo calentamos, le aumentamos la presión, etcétera, y en algún momento lo dejamos quieto, lo aislamos y dejamos que se estabilice. Entonces, con el tiempo va a pasar de PA', BA' a PA'B', BA'B', a PA', BA', y en algún momento, después de mucho tiempo, va a pasar a un estado final, PAF, BAF, y aunque dejemos pasar más tiempo, va a permanecer en PA final, BA final.
A este estado final le llamamos estado de equilibrio. Con ese concepto se pudo definir otros dos tipos de paredes. Si tenemos un sistema A con variables PA-BA y un sistema B con variables PB-BB, entonces existen otros dos tipos de paredes. Tenemos la pared adiabática. En esta pared que representamos aquí con naranja, que divide a PA y BA, tenemos que A puede estar en equilibrio con sus variables PA, BA, y B puede estar en equilibrio con PB, BB, pero no solo eso. También podemos poner en equilibrio a A con PA, BA, pero a B lo tenemos en equilibrio con PB', B', que son distintas que estas iniciales. Y podemos tener otro conjunto de variables, tal que A esté en equilibrio PA', BA', y B esté en equilibrio PB', VB'. Entonces, si se fijan, la pared adiabática permite a ambos estados estar en equilibrio, sea cual sea, sin necesidad de tener una combinación precisa de variables. Por otro lado, la pared diatérmica, que pongo aquí en verde, si tenemos al estado A en equilibrio con sus variables PA, VA, y a B en equilibrio con sus variables PB, VB, la pared diatérmica los forza a que tanto A como B estén en equilibrio entre sí. Y entonces las variables PA, BA y PB, no tienen una combinación arbitraria, sino que tienen que estar constreñidas, tienen que estar forzadas a ciertos valores, ya que están en equilibrio juntos, A y B. Entonces, si cambiamos el sistema A a sus variables PA', BA', el B tiene que tener las primadas también, PB', VB'. Y no solo eso, si cambiamos el sistema A a un tercer par de valores PA biprimada, VA biprimada, también los valores de B tienen que tener los correspondientes valores de equilibrio entre los dos. En este caso los denoté con biprimas. Entonces, estas son las dos diferencias entre una pared adiabática, que hace que los sistemas separados por esta pared se ignoren, mientras que la diatérmica los obliga a estar en equilibrio si los dejas en comunicación después de mucho tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, la pared adiabática se puede representar con estas líneas rayadas. La diatérmica, pues no tiene, de hecho, estos símbolos no son oficiales, digamos, pero podemos usarlos en el curso así, ¿no? Entonces, son los dos tipos de paredes que se agregan gracias al concepto de equilibrio térmico. Y con lo anterior, definimos el equilibrio térmico, que es un estado alcanzado por dos o más sistemas tras haber estado en comunicación a través de una pared diatérmica. Es decir, cada uno alcanza sus valores restringidos por el resto de sistemas y sus variables. Bueno, entonces con esto terminamos el repaso de la clase 1. Comenzamos el contenido de esta clase 2 enunciando la ley cero de la termodinámica. Imaginemos que tenemos dos sistemas, A y B, separados entre sí por una pared adiabática, es decir, aislante, y ambas están simultáneamente en contacto con un tercer sistema C a través de una pared diatérmica, este de aquí. Esta pared es no aislante. Los tres sistemas están aislados del exterior con una pared adiabática también. Entonces aquí tenemos un sistema cerrado, la composición química de los sistemas no cambia, la materia de los sistemas no cambia. Ahora lo que va a pasar experimentalmente si dejamos este dispositivo aquí por un tiempo es que tanto A como B entrarán en equilibrio térmico con C. Esto significa que las variables de PA y de PC van a estar restringidas entre sí porque están en equilibrio térmico y las variables de B y de C van a estar restringidas entre sí porque van a estar en equilibrio térmico. Si ahora sustituimos la pared adiabática que separa
A de B, perdón, A de B por una vía térmica y la que separa C de los otros dos sistemas por una A diabática, experimentalmente no va a pasar nada, no van a cambiar los parámetros termodinámicos de ninguno de los sistemas. Es decir, si dejamos pasar el suficiente tiempo, no vamos a notar cambios en las variables de A ni en las variables de B. Como están separadas por una pared diatérmica, por definición, tanto A como B van a estar en equilibrio térmico, pero no habían cambiado sus variables en ese tiempo. Entonces, vemos que a pesar de que A y C estaban en equilibrio térmico y B y C estaban en equilibrio térmico sin que A y B se vieran entre sí, digamos, cuando dejamos que se vean a través de una pared diatérmica, estos sistemas ya van a estar en equilibrio. Entonces tenemos una relación de transitividad del equilibrio térmico. Y este hecho experimental se puede expresar mediante la ley cero de la termodinámica, que nos dice que dos sistemas en equilibrio térmico eh, con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? La formulación de esta ley se le atribuye a Ralph Fowler, 1931, pero se llama ley cero no porque se haya escrito en Python, donde se empieza a contar desde cero, sino porque para el momento en el que se postuló ya se habían postulado las demás leyes. La primera ley en el 48, 1848, la segunda ley en 1824, antes de que se postulara la primera, aunque lógicamente la segunda depende de la primera, y la tercera ley en 1906, la cuarta, como ya dije, en 1931. Pero es que Fowler se dio cuenta de que la primera ley necesitaba el concepto de equilibrio térmico de antemano para poder enunciarse. Entonces, incapaz de renombrar el resto de las leyes, simplemente adoptó la etiqueta cero, ¿no? Entonces, la ley cero es esta: dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Y la ley uno, la primera ley, necesita el concepto de transitividad del equilibrio térmico y posteriormente de temperatura, que veremos más adelante. Entonces, si a alguna persona de ustedes se le ocurre un postulado más fundamental, pues tendré que llamarlo la ley menos uno de la termodinámica o algo por el estilo. Veamos ahora otras leyes cero de la física, y leyes cero entre comillas porque pues nadie las llama así, pero considero que los siguientes ejemplos son equivalentes con la ley cero de la termodinámica, ya que son simplemente propiedades de transitividad de cierto equilibrio. Y cada una de estas leyes cero, que les muestro a continuación, definen un parámetro físico. Entonces veamos primero el ejemplo de equilibrio longitudinal. Supongo que me encuentro una vara de un árbol y la tomo como un patrón de medida. En este caso es longitud y pues es una propiedad física de un objeto, ¿no? Entonces la coloco al lado de mí y noto que yo mido 1.2 varas, ¿no? Al colocarla al lado mío y comparar pues la longitud de la vara con mi longitud, estoy definiendo un estado de equilibrio longitudinal. Aquí lo represento con este símbolo. Y si ahora busco a otra persona que también mida 1.2 varas, esta es la otra persona, pues sabré que dicha persona y yo medimos lo mismo, pues se tiene una relación de transitividad del equilibrio longitudinal, a la cual pues bien podría llamarle yo la ley cero de la longitud o algo por el estilo, ¿no? Y sabemos que mediremos lo mismo sin importar si esa persona tiene el cabello largo o corto, etcétera, ¿no? Si es blanca y yo moreno, si yo peso más y la otra persona pesa más, etcétera. Entonces aquí me pongo con una cabeza circular y a la otra persona con una cabeza cuadrada y sin embargo medimos lo mismo, ¿no? En este caso, el parámetro físico independiente definido por el equilibrio longitudinal y su transitividad, el parámetro físico es la longitud, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer ejemplo de cómo
Un parámetro físico, una propiedad física, se define a través de una relación de transitividad entre el equilibrio longitudinal mío y de cierto patrón y el de alguien más con ese mismo cierto patrón. Entonces, a fin de cuentas, es una ley cero, una especie de ley cero para la longitud y pues no se le llama ley cero de longitud, pero pues eso ya es tan lógico, es tan obvio que no es necesario enunciarla de esa manera, pero así lo tomamos todo el tiempo, ¿no? Si ustedes van y se miden la estatura cuando van al médico y se miden la estatura, eh, pues lo que el médico está haciendo al ponerlos junto a un metro, junto a la báscula que tiene la medición de altura, lo que están haciendo es ustedes compararse con esa regla y cuando alguien más vaya y se mida con esa misma regla, pues sabrán la medida de la altura de cada persona y esa medida de altura es universal, no cambia dependiendo de la persona y es como es una relación establecida pues por la física, pero ahí ya no tiene nada que ver la física, eso es completamente común y en este caso el parámetro es la longitud. Un segundo ejemplo sería el de equilibrio másico, si así le podemos llamar. Entonces, supongamos que tenemos una balanza y de un lado ponemos una esfera de metal que tomamos como patrón de medida, ¿no? Y del otro lado comenzamos poniendo granos de arroz hasta que la balanza se equilibra. Sabemos entonces que la esfera y el arroz están en equilibrio de la balanza, están en equilibrio de balanza, si así le quieren llamar. Si ahora quitamos el arroz y ponemos tortillas hasta que la balanza se equilibre, sabemos que las tortillas y la esfera pues van a estar en equilibrio de balanza. Ujú. Pero pues en este equilibrio de balanza también hay una especie de transitividad, una especie de ley cero, en la que si ahora ponemos en un extremo el arroz y en el otro extremo las tortillas, esas mismas tortillas de acá y ese mismo arroz de acá, entonces pues la balanza va a estar equilibrada. Entonces, a pesar de que la esfera, el arroz y las tortillas poseen distintas propiedades físicas como su densidad, el volumen o la forma, tienen una misma propiedad física asociada a este equilibrio de balanza. Entonces, este equilibrio de balanza define un parámetro físico independiente, que en este caso, pues, es la masa, obviamente. Entonces, nuestra ley cero másica induce un parámetro físico independiente, que es la masa. Y es lo mismo, pues, que con la báscula, ¿no? Si ustedes se pesan en el médico y otra persona va y pesa lo mismo, según la balanza, entonces esa persona y ustedes van a pesar lo mismo eh, por esta relación de transitividad y por supuesto pues nadie le llama ley cero másica, pero existe y la usamos todo el tiempo. Regresando a la termodinámica, ya que vimos estos ejemplos de ley cero y que cada ley cero induce un parámetro físico asociado al equilibrio de esta transitividad, perdón, al equilibrio de esta propiedad que es transitivo. Entonces, pues tenemos que la ley cero de la termodinámica induce también un parámetro físico independiente, que en este caso es la temperatura. Entonces, si tenemos otra vez este esquema en el que un sistema A está en equilibrio térmico con C y un sistema B está en equilibrio térmico con C, se sustituyen las paredes, como vimos, la adiabática por una diatérmica y la diatérmica por una adiabática. Ahora lo que tendremos es que el sistema A va a estar en equilibrio con B y pues van a compartir obviamente un parámetro físico independiente por el simple hecho de estar en equilibrio térmico. En este caso teníamos que la temperatura A era igual a la temperatura C y la temperatura B era igual a la temperatura C, pero pues obviamente lo que vamos a tener es que TA igual a TC va a implicar que eso es igual a TB también. Lo mismo para B.
TB igual a TC va a implicar que eso es igual a TA. Entonces, este equilibrio térmico y su transitividad, que conocemos como la ley cero de la termodinámica, nos va a definir un parámetro físico que no teníamos hasta el momento. Hasta el momento nada más teníamos presión y volumen, pero con esta ley cero de la termodinámica vamos a poder definir lo que es la temperatura, que es simplemente este parámetro físico independiente que va a ser igual en cada uno de los sistemas una vez que se haya alcanzado el equilibrio térmico. Ahora, sí es curioso que, como ya dije, la termodinámica sí haya necesitado una ley cero para plantear de qué tipo de sistemas iban a hablar el resto de las leyes, y que otras ramas de la física no necesiten la formulación explícita de esta propiedad de transitividad de equilibrio de otros parámetros físicos. Por ejemplo, en este caso de la masa, pues Newton no necesitó definir que la masa posee una relación de transitividad para asegurar que la masa m de un objeto que él describe en su segunda ley, en su primera ley o en su tercera ley, es la misma masa m de cualquier otro objeto con esa misma masa, precisamente, con ese mismo parámetro físico que se conoce como la masa. Él no la necesitó y nadie necesitó escuchar la ley cero de Newton para entender las demás leyes. Es lo mismo para la longitud. La ley cero de longitud o longitudinal que induce el parámetro físico independiente, que es la longitud, pues nadie necesitó de esta ley cero para entender que la longitud es transitiva. Igualmente, Newton no necesitó definir la longitud para enunciar sus leyes de la mecánica, ¿no? Em, pero pues supongo que la termodinámica fue más compleja y difícil de entender y más sinuosa en su desarrollo, que si vieron necesario formular la ley cero de la termodinámica. Pero pues si a alguna persona de ustedes no le fue necesario eh, pues que se le enunciaran para saber que cuando su café se enfría y le miden la temperatura es porque pues ya se ya entró en equilibrio térmico con el aire y entonces va a tener la misma temperatura que el aire, ¿no? Si el café entró en equilibrio térmico con el aire y le miden la temperatura a los dos, pues va a ser la misma esta temperatura. Pero bueno, esta es la ley cero de la termodinámica y su parámetro físico independiente inducido es la temperatura. Pasamos ahora a hablar de escalas de temperatura. Eh, Como todo parámetro físico, para medir la temperatura necesitamos ponernos de acuerdo para saber que una medición aquí es la misma que en otro lugar del mundo. En el Sistema Internacional de Unidades, la masa se mide en kilogramos, por ejemplo, la longitud en metros y el tiempo se mide en segundos. Y entonces nosotros necesitamos una unidad para nuestro nuevo parámetro físico, que es la temperatura. Entonces se necesita definir una escala de medida con sus respectivas unidades para que otra persona entienda cuando le diga la temperatura a la que hierve el agua en la Ciudad de México, por ejemplo. Existen distintos termómetros. Un termómetro es el instrumento que mide la temperatura, por si alguien no sabía, con distintas escalas para medir la temperatura. Esperando que hayan podido verlas en el curso de fenómenos colectivos, aquí solamente mencionaremos un resumen, ¿no? Pero a quien le interesen estas escalas y medidas y grados, un compendio de escalas y termómetros se encuentra en el capítulo 1 del Semansky, ¿no? La escala de temperatura utilizada en México, más común, y que de hecho es la que se utiliza en una buena parte de países del mundo, sin contar, por supuesto, a un país en el norte, cuyo nombre no voy a mencionar para no echarle tierra. Esta escala famosa en el mundo es el de los grados Celsius, ¿no? Esta escala toma como punto cero el punto de congelación del agua. Allí se define el cero de los grados Celsius, 0 grados Celsius, y toma el punto 100 grados Celsius equivalen al punto en donde ebulle el agua. Entonces ustedes pueden dividir ese intervalo de 100 grados Celsius y justamente si lo dividen en 100 obtendrán 1 grado Celsius. Hay maneras más
efectivas y más precisas de definir 1 grado Celsius, pero pues justamente este tiene 100 grados Celsius, cada división es 1 grado Celsius. Em, la otra escala, que justamente les mencionaba que utiliza Estados Unidos, tiene otros puntos de, para anclar la escala. Me parece que en esta escala se utiliza eh, algunas propiedades físicas de un líquido o un fluido que se utilizaba en los refrigeradores, justamente para refrigerar el interior. Y pues este fluido tiene propiedades distintas al agua, por supuesto. Tiene puntos de congelación más bajos que el agua y de ebullición no recuerdo, pero el chiste es que esta escala de temperatura se define con este líquido y, y es completamente extraña para la mente humana, porque además esta escala Celsius va del 0 al 100, ¿no? Estos son los dos puntos. Y escala 10, por supuesto, todo bien. Y el Fahrenheit tiene unos puntos medio extraños, definidos medio extrañamente. Otra escala es la Rankine, me parece que así se pronuncia. Esa es aún más extraña y pues no ahondaremos en ella. Pero entonces cada escala tiene pues dos puntos definidos y su separación bien definida, ¿no? Dos puntos físicos, en este caso es la congelación del agua y ebullición del agua, y la separación, que en este caso es 100 grados, ¿no? Ustedes pueden definir su propia escala, una escala que a ustedes les guste. Pues no sé, se me ocurre tomar una escala en la que el café está frío, o lo que conocemos como frío, y cuando está intomable, y a eso lo divido entre 100, y entonces le puedo llamar la escala eh, ivanesca, y, y pues es completamente válido, es completamente arbitrario todas estas escalas. Pero hay una escala, pues que no es arbitraria. Sí es arbitraria en sus unidades, porque también está separado en unidades iguales justamente a las de la escala Celsius, pero la elección de su cero no es arbitraria. Es decir, ellos no escogieron un punto arbitrario para definir el cero de esta unidad, sino que escogieron el lugar en el que, si es válido decirlo, toda sustancia estaría congelada, digamos. Toda sustancia, no solamente el agua, no solamente el líquido este extraño de refrigerador, sino que toda sustancia en ese punto estaría congelada. Esta es la escala de Kelvin. Entonces les digo que cada grado Kelvin, no, disculpen, cada unidad Kelvin es igual a 1 grado Celsius, pero el cero está en lo que nosotros conocemos como menos 273,15 grados Celsius. Entonces, a esta temperatura, que es el 0 Kelvin, las cosas están, digámoslo así, congeladas. Todas las cosas. Y pues para entender mejor esto, habría que llegar primero a la segunda ley, definir la temperatura, etcétera. Perdón, definir la entropía, etcétera. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es que esta unidad Kelvin es la utilizada por el Sistema Internacional de Unidades, es la que se utiliza en la física, es la que utilizaremos en el curso, salvo que se diga explícitamente otra cosa, pero esta es la utilizada y esta es una unidad. Esta sí es una unidad. Es lo mismo que en la temperatura, perdón, que en la masa. La masa, el kilogramo es una unidad y a pesar de que su escala es arbitraria, su cantidad no es arbitraria. La masa sí tiene una cantidad muy específica, un parámetro físico, sí es un parámetro físico, y entonces la temperatura también tiene una escala, en este caso arbitraria, porque se escogió un Kelvin igual a 1 grado Celsius, pero es una cantidad, un parámetro físico específico. Vamos ahora a definir lo que es una ecuación de estado. Nuestros ejemplos teóricos de los que hemos hablado anteriormente, vimos que dada una temperatura, distintos sistemas pueden tener distintos valores del resto de sus parámetros termodinámicos.
Pero para que vean que estos ejemplos no mienten, les voy a hablar de uno que seguramente la mayoría de ustedes ha experimentado y si no, pues le pueden preguntar a otra persona si es verdad y les va a decir que sí. Entonces, imaginen que agarran una botella de plástico vacía, o mejor dicho, pues llena, pero de aire, y la cierran y se la llevan de la Ciudad de México a Morelos, por ejemplo, o al estado donde vive su familia, sea cual sea. Entonces se meten al camión con la botella y el camión tiene una temperatura fija impuesta por el aire acondicionado, o para las personas que sean del norte, el clima, para que nos entendamos. Y esta temperatura no cambia durante todo el viaje, que por cierto, dicho sea de paso, por alguna extrañísima razón, la temperatura del aire acondicionado de los camiones siempre es horriblemente fría, pero bueno, ese es otro tema. Entonces se van a la terminal de autobuses del sur, en Taxqueña, y se dirigen al sur para salir por las montañas alrededor de la Jusco, etc. Primero tienen que subir un poco para cruzar dichas montañas, pero luego van a bajar bastante. Y entonces la botella empieza a hacer unos ruidos medio extraños, que si no fuera porque están tomando esta clase, se asustarían y pensarían que son fantasmas apachurrando la botella. Y es que resulta que la botella se empieza a colapsar como si alguien la estuviera apretando. Lo que pasa es que al ir bajando de altura con respecto al nivel del mar, vamos bajando de las montañas, y lo que está pasando es que está aumentando la presión del aire a su alrededor, alrededor de la botella. El camión no está sellado herméticamente y deja entrar o salir aire. Entonces, a más bajas alturas, la presión del aire aumenta, porque de hecho, mientras más bajo estás con respecto al nivel del mar, más aire hay arriba de ti. Y ese aire tiene masa. Y si tiene masa en un campo gravitacional, que en este caso es el de la Tierra, entonces tiene peso. Y ese peso lo estás agregando al aire donde estás. Entonces, conforme más bajas, tienes que cargar más peso del aire. ¿Ok? Y la botella también. Entonces, conforme bajas, la presión dentro del camión aumenta. El aire dentro del camión va cargando más, cada vez más aire arriba en la atmósfera. Sin embargo, la botella que cerraste bien no trae el aire de donde estás, sino del aire de la Ciudad de México, que estaba a la presión de la Ciudad de México, que es más alto y por lo tanto está a menor presión que en Morelos. Entonces, existe un gradiente o diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la botella. Entonces, nuestra botella es hermética, no deja entrar o salir aire, pero sí es movible porque se deforma, ¿no? Puede cambiar su forma y por lo tanto puede cambiar su volumen. Entonces el aire de afuera empuja hacia adentro de la botella y la apachurra. Al aplastarla, su volumen disminuye hasta que la presión dentro de la botella se iguala a la del aire del camión afuera de la botella. En este momento pues deja de ser aplastada y así se queda, ¿no? Pero recordemos que el camión sigue a la misma temperatura porque el aire acondicionado sigue encendido. Y entonces tenemos que el sistema cerrado, al que llamamos botella, tomó dos posibles conjuntos de valores de presión y de volumen a una misma temperatura. El primer conjunto o par es el de P y B en la Ciudad de México y el otro es el de P' y B' de Cuernavaca, ¿no? Los dos a una misma temperatura. Entonces aquí tenemos un esquema, tenemos la botella, bueno, aquí tiene líquido, pero eso es lo de menos. El líquido no se comprime, el aire sí. Entonces aquí tenemos que en la botella, esta está pues llena de aire. En la Ciudad de México tenemos, no sé, en el camión una temperatura de 10 grados Celsius, aunque parece de 0 grados Celsius por lo frío, pero bueno. Una presión de la Ciudad de México y el volumen digamos que es de 1 litro. Cuando nos movemos, cuando viajamos y nos vamos a Cuernavaca, la botella se apachurra, la temperatura del camión sigue siendo 10 grados Celsius, pero la presión ya es la de Cuernavaca, que de hecho la presión de Cuernavaca es mayor que la de la Ciudad de México, y el volumen es menor, digamos 0.9 litros. Entonces, pues vimos al final que
una misma temperatura puede tener asociados distintos valores del resto de sus variables termodinámicas. Una vez que se dio esa introducción, pues pasamos a la teoría. Tenemos un sistema termodinámico A con variables X y Y asociadas entre sí. Con asociadas entre sí me refiero a, por ejemplo, si tenemos X igual a B, el volumen, Y sería la variable respuesta de B. En este caso, Y igual a P, la presión. En otras palabras, la variable externa B se asocia con la variable interna P, ¿no? Entonces tenemos este par de variables que se relacionan entre sí dada una temperatura. Este sistema está caracterizado por una colección de combinaciones de X y Y dado por la relación phi de X y Y igual a T. Esta es la temperatura. A esta relación se le conoce como la ecuación de estado térmica o simplemente pues ecuación de estado. En este caso la ecuación de estado puede escribirse como cualquiera de sus combinaciones, T igual a T de P de B, P igual a P de T y de B, o V igual a V de T y P. Entonces, esta es la ecuación de estado y dependiendo del sistema, esta phi va a ser de cierta manera o de otra. En el caso del gas dentro de la botella, pues el gas del que estamos hablando es aire y el aire es pues nitrógeno. Pero si llenaran su botella de helio, por ejemplo, entonces las condiciones iniciales y finales serían distintas para el helio. Y pues no sé cómo sea el helio, pero tal vez se apachurre más o se apachurre menos dependiendo de la presión, del cambio de presiones entre Ciudad de México y Cuernavaca, ¿no? Entonces cada sistema va a tener su ecuación, eh, su ecuación de estado y de hecho esa ecuación de estado caracteriza a los sistemas. En este caso las variables son X y Y en general, puede ser más de una, pueden ser X y Y para muchas Y's y pues esa es la ecuación de estado. Tenemos otros ejemplos de este tipo de parejas de variables. Por ejemplo, tenemos el campo magnético externo, que se le puede aplicar a algún sistema, que se denota con H. Esta barrita es una barra de un vector. Que esta es la variable externa, con variable interna asociada M, vector, que es la magnetización del sistema, ¿no? Pues la magnetización de nuestro sistema es la respuesta de un objeto, sea cual sea, en presencia de un campo magnético externo. Entonces, el objeto, cuando se le aplica un campo magnético externo, va a generar un campo magnético propio, que se le llama magnetización. eh, y estas dos variables se relacionan, pues por eso, ¿no? Y en general, esto va a depender, cómo se relacionan una con la otra, va a depender de la temperatura a la que esté el objeto. Entonces, hay veces que la respuesta es mayor si la temperatura es más baja, etcétera. Y entonces vamos a tener ecuaciones de estado de la forma T igual a T de H, M, o H igual a H de T, M, o M igual a M de T, H. Y en general, la ecuación de estado es una relación que se obtiene ya sea fenomenológicamente, haciendo experimentos, o proveyendo un modelo teórico microscópico. Un ejemplo de una ecuación de estado fenomenológica entre estas dos variables es justamente la ley de Curie, que veremos más adelante, y que relaciona la magnetización con el campo externo con la temperatura. Esa sería una ecuación de estado y se obtuvo fenomenológicamente, pero también hay maneras de obtener la ecuación de estado microscópicamente, haciendo un modelo microscópico y viendo cómo se comporta la relación entre sus variables termodinámicas y la temperatura. Y a lo largo del curso, pues vamos a ir viendo otras ecuaciones de estado y otros sistemas termodinámicos, pues, de interés. Y también veremos alguno que otro modelo microscópico para explicarlo.
Nuestro primer modelo de estudio va a ser el caballito de batalla de la termodinámica, que es el modelo del gas ideal, que básicamente es el equivalente al modelo de las vacas esféricas de mecánica, pero en termodinámica. Sin embargo, es muy útil para explicar varios fenómenos de interés y es una excelente primera aproximación de sistemas más complejos. Y en esta sección vamos a ver su ecuación de estado, tanto fenomenológicamente como una explicación microscópica. Entonces, comenzamos definiendo el gas ideal. Se define el gas ideal como un sistema formado por átomos o partículas dentro de una caja que pueden moverse libremente sin interactuar entre ellas. Para que esto pueda suceder, se necesita una condición de baja densidad, es decir, el número de partículas por unidad de volumen es pequeño, lo que significa que la distancia entre partículas es lo suficientemente grande para que las fuerzas que pueda haber entre ellas no lleguen a accionar, no se afecten entre sí. Ningún potencial externo o interno lo afecta, salvo por el potencial generado por las paredes, que es infinito y que es el que causa que las partículas reboten especular y elásticamente, es decir, sin perder energía. El potencial newtoniano del sistema es de la forma phi igual a cero dentro de la caja o infinito en las paredes. Este de infinito es nada más para asegurar que matemáticamente, pues número uno, rebotan especularmente y número dos, rebotan elásticamente. En la realidad obviamente esto no es así, pero esto es una muy buena aproximación. Y entonces dentro de la caja las partículas no se enteran de ningún potencial y viajan libremente. El potencial solo actúa en, en el momento en que las partículas chocan con las paredes. Idealmente este modelo se puede resumir en una frase. Un gas ideal es un conjunto de pelotitas en una caja que se mueven libremente y que no se ven entre sí. Este es el modelo teórico que se asocia al modelo físico real que fue profundamente estudiado en los inicios de la termodinámica, del cual se obtuvieron varias leyes para describir su comportamiento termodinámico. Pasamos entonces a describir la ecuación de estado del gas ideal y cómo se obtuvo fenomenológicamente. La ecuación de estado del gas ideal relaciona las variables termodinámicas P, presión, V, volumen, N, número de moles y T, temperatura. Ahora, para quien no se acuerde, un mol de cierta sustancia se define como la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de unidades o partículas. Recordamos que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Entonces, esta cantidad tiene la función de que la masa atómica de cierto elemento de la tabla periódica, o bien el peso molecular de cierta molécula, pero en unidades de gramos, contiene justamente el número de Avogadro de partículas. Entonces, por ejemplo, 2 gramos de la molécula H2 contiene justamente el número de Avogadro de partículas. Es decir, un mol de H2 son 2 gramos de la sustancia. Y aquí nada más recordar que la masa atómica de un átomo de hidrógeno es justamente la unidad, por lo que la molécula de dos átomos de hidrógeno tendrá el doble de masa, o sea, 2. Bueno, después de este paréntesis del número de moles, la ecuación de estado fue obtenida empíricamente combinando leyes de los gases. Como ya vimos, la ley de Boyle-Mariotte de un gas a temperatura constante nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, que algebraicamente podemos escribir como PV igual a K1, una constante. Luego, la ley de Gay-Lussac nos dice que a volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura. Algebraicamente se escribe como P entre T igual a K2, otra constante. Si combinamos ambas, tenemos que PV es proporcional a una constante
P sobre T es proporcional a otra constante, entonces vamos a tener que PV sobre T es proporcional a una tercera constante. Ahora, aquí no ha entrado la variable termodinámica N, el número de moles. Pero sabemos que tanto la presión como la temperatura son cantidades intensivas. Es decir, no cambian si aumentamos la cantidad de masa o de partículas en el sistema o de moles. Pero también sabemos que el volumen sí es una cantidad extensiva, por lo que es proporcional a las partículas, o en este caso al número de moles. Entonces, con esa condición extra del sistema, agregamos la variable que falta. Entonces, tenemos que P sobre T es intensiva, porque P es intensiva, T es intensiva, entonces P sobre T es intensiva. V es extensiva. Teníamos que PV entre T era una constante. En un sistema en donde no cambia la masa o la cantidad de moles, entonces tenemos que N es constante. Pero V es proporcional a N. Si en el sistema cambiáramos la cantidad de moles, entonces si aumentamos N, va a aumentar V. Si disminuimos N, va a disminuir V. Entonces, a K3 no le queda de otra que ser proporcional al número de moles, porque V es proporcional al número de moles. Esa constante de proporcionalidad le llamaron R, y entonces tenemos que PV sobre T es igual a R por N, o bien PV igual a nRT, como es comúnmente conocida. A R se le conoce como la constante universal de los gases ideales, pero probablemente ya sepan que existe otra manera de escribir la ecuación de estado del gas ideal, que es con una N mayúscula y una K, que a esta K se le conoce como constante de Boltzmann, y a veces se escribe como K sub B, B de Boltzmann. Esta otra cantidad N sí es el número de partículas, no es el número de moles, sino el número de partículas. Pero, pues, eh, en el sentido de experimental, eh, pues la cantidad de moles, N, resulta más útil para describir al gas experimentalmente. Pues en un laboratorio puedes medir el número de moles, aproximadamente según lo permita la báscula, pero no puedes medir con exactitud o con buena precisión el número de partículas N. Entonces, por eso, pues experimentalmente este es muy útil porque N lo mides directamente en una báscula. R pues está dada también. Sin embargo, N no puedes ponerte a contar el número de átomos que tiene una sustancia. Entonces, N en ese sentido no resulta tan útil. Sin embargo, pues utilizar la variable N resulta más útil teóricamente, pues no posee unidades. N no tiene unidades extrañas como si lo tiene el mol. Y entonces, pues es muy útil algebraicamente, por ejemplo. Y entonces en este curso se va a utilizar N mayúscula en lugar de esta N chiquita, salvo que se indique otra cosa, pero esta es la que se va a utilizar. Y además se reserva esta N minúscula para otros conceptos, que de hecho veremos más adelante en esta misma clase. Esta N se utiliza, por ejemplo, para la densidad de partículas, no para el número de moles. Entonces nosotros vamos a utilizar esta y la N chiquita se deja para otro concepto. Y esta ecuación que describe el comportamiento macroscópico de un gas ideal fue obtenida experimentalmente sin introducir modelo microscópico alguno. Y en la siguiente sección obtendremos la misma ecuación de estado del gas ideal, eh, pero con un modelo microscópico para gusto de la gente que se quedó inconforme con esta obtención de la ley de los gases ideales. Y pues si se fijan, esta ecuación de los gases ideales lo único que hace es resumir en una sola ley, la ley de los gases ideales, las otras tres leyes que ya habíamos mencionado anteriormente. Tenemos que si tenemos fija una cantidad de partículas en el gas,
y fijamos, por ejemplo, la temperatura, entonces la presión va a ser inversamente proporcional al volumen una vez que despejamos el volumen, por ejemplo. Si ahora fijamos N y V, entonces tenemos que la presión va a ser proporcional a la temperatura. Si aumentamos la temperatura dejando fijo el número de partículas y el volumen, va a aumentar la presión. Y por último, si dejamos fija P y N, entonces el volumen va a ser proporcional a la temperatura. Si aumentamos la temperatura, va a aumentar el volumen. Este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo va a ser lo que sucede cuando calientan, pues no sé, un pedazo de metal o lo que sea. La temperatura hace que el metal se expanda. Si el metal está, no sé, en su casa o lo que sea, si es una puerta de metal o lo que sea, la presión es fija, el número de partículas es fijo, y cuando le dé el sol se va a expandir y el volumen va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, no es un gas ideal en la puerta de metal, pero respeta también o sigue esta misma ley. Sí, pero va a suceder lo mismo si se lo aplican a un gas, ¿no? Si ponen a calentar un globo de alguna manera, si lo meten en agua caliente o lo que sea, el gas se va a expandir. Y pues lo demás es equivalente, ¿no? Si a un mismo gas le dejan volumen fijo y lo comprimen, lo presionan, entonces la temperatura va a aumentar. Van a calentar el gas con comprimirlo a un volumen fijo. Y pues el de dejar fijo N y T, ya lo vimos en el videíto de la jeringa, ¿no? Que a mayor presión el volumen disminuye. Entonces, esta ecuación resume las tres leyes del gas en una sola y pues es el modelo más sencillo eh, que describe la termodinámica. Este es el caballito de batalla y es muy, muy, muy útil. Pasamos entonces a explicar o a generar un modelo microscópico de los gases ideales, ¿no? A pesar de que la termodinámica nos interesa en estos modelos microscópicos para describir las propiedades físicas de los sistemas, en esta sección veremos un modelo newtoniano clásico que nos permitirá describir microscópicamente las variables termodinámicas, que de hecho son macroscópicas, de presión y temperatura. Con el modelo de gas que utilizaremos, obtendremos la ecuación de estado del gas ideal. Entonces partimos describiendo el modelo microscópico del gas ideal del que estamos hablando. Tomamos una caja tridimensional, bueno, en este caso es de 2D, pero imaginen que es de 3D, con un volumen V de paredes adiabáticas, es decir, el sistema está aislado con el exterior, no deja pasar materia, no deja pasar energía de ningún tipo. Y en el interior de esta caja tenemos n partículas que no interactúan entre sí, pero que se están moviendo en cualquier dirección, ¿no? En este sentido, se pueden considerar como pelotitas puntuales que no chocan entre ellas porque nunca se van a llegar a encontrar, pero sí rebotan con las paredes del contenedor, ¿no? Aquí está como que va a rebotar, esta ya rebotó, esta va a rebotar, esta va a rebotar, etcétera. En este sistema no existe fuerza alguna de gravedad o entre partículas o de ningún otro tipo, y la única fuerza que existe es la normal que genera que las partículas reboten con las paredes. Y pues como ya habíamos dicho, solo actúa al momento del rebote. Es la fuerza normal que las hace regresarse, ¿no? Fuera de eso, las partículas son libres, se mueven así arbitrariamente. Este sistema, por simple que parezca, ya adoptará propiedades macroscópicas de presión P y temperatura T, pero bueno, se necesita que el número n sea grande, ¿no? Para poder tomar propiedades macroscópicas. No tiene mucho sentido hablar de la presión de una sola partícula, sino de la presión de este sistema completo. Y este sistema completo está formado por muchas partículas. En general, el orden que, que nos va a gustar utilizar es el orden del número de Avogadro, 10 a la 23 partículas.
Con esa cantidad de partículas ya se forma un sistema macroscópico y ese tamaño es el que utilizaremos para decir que algo es macroscópico. Entonces vamos a comenzar con un modelo microscópico de lo que llamamos presión del gas ideal. Vamos a relacionar las propiedades microscópicas, eh, en este caso posición y velocidad y fuerza, como las que se generan en Newton, con P justamente. Metemos nuestro gas en un pistón. Este pistón tiene paredes adiabáticas e impermeables, pero una de ellas es móvil, ¿no? La pueden mover libremente. Este se le llama el émbolo. Queremos obtener la fuerza que ejercen las partículas sobre el émbolo por el simple hecho de estar adentro moviéndose. Em, el volumen del pistón es V, pero cada segundo hay muchas partículas que en su movimiento libre llegan y chocan con el émbolo. Entonces aquí tenemos una ampliación, tenemos muchas partículas moviéndose en el interior del pistón y en general pues habrá muchas que vayan y choquen con el émbolo. Al chocar van a rebotar, pero por tercera ley de Newton de acción-reacción, el émbolo las partículas tenderán a mover al émbolo hacia afuera, ¿no? Van a chocar, van a cambiar de momento, ese cambio de momento de las partículas que las va a regresar va a generar un aumento de momento en el émbolo, pero ese momento va a estar dirigido hacia afuera. Entonces las partículas por el simple hecho de estarse moviendo adentro y rebotar, van a empujar al pistón hacia afuera. Lo van a querer mover, lo van a querer expulsar. Si, por ejemplo, nuestro pistón estuviera en vacío, sin que nadie lo agarrara, el émbolo se movería hacia afuera con cada una de las colisiones y adquiriría momento lineal que le robó a la partícula que lo chocó, ¿no? Entonces, si queremos que el émbolo no sea expulsado, sino que se mantenga en su posición, se tendría que sostener el émbolo con una fuerza F empujando hacia adentro. Entonces, nosotros tendríamos que aplicar una fuerza F externa que empujara hacia adentro para que el émbolo se quedara inmóvil. El problema es que no sabemos cuánta fuerza se debe aplicar, pues cada colisión le intercambia cierta cantidad de momento. A cada colisión le aplica una fuerza hacia afuera por tercera ley de Newton. Y esta pequeña fuerza que cada partícula le aplica depende justamente del momento de la partícula. Si la partícula va más rápido, va a empujar más fuerte al pistón al rebotar, y si va más lento, lo va a empujar menos fuerte. Entonces, para descubrir cuánta fuerza se necesita para equilibrar al émbolo, partimos tomando la cantidad de momento que las partículas le ceden al émbolo cada segundo. Entonces, vamos a comenzar con la segunda ley de Newton. Tenemos aquí F igual a dp en dt, el momento que se le aplica a cada segundo. Eh, y entonces, cada segundo le vamos a aplicar una fuerza externa dp en un segundo. dp es el momento adquirido por el émbolo, el momento que le dan las partículas al chocarlo, y contamos cuánto de ese momento le dan en un segundo, y esa es la fuerza externa que le aplicaríamos para que el émbolo no se mueva. ¿De acuerdo? Por otro lado, desde hace mucho tiempo se sabe que la presión del fluido sobre las paredes se puede calcular con la fuerza interna, por ejemplo, entre el área del contenedor. Esta es la presión que el fluido aplica sobre las paredes. Este es el principio de Pascal. Entonces, la fuerza interna que está haciendo el fluido sobre las paredes es la presión por el área. Noten aquí que P minúscula es el momento y P mayúscula con esta barrita abajo es la presión. Esto es nada más notación de esta sección y pues lo estamos poniendo para no confundir. Normalmente la P de presión va a ser una P normal, eh, pero aquí la estamos poniendo mayúscula con la barrita abajo para, para diferenciar. Entonces,
Como queremos mantener al pistón inmóvil, es decir, en equilibrio de fuerzas, la fuerza interna del fluido sobre las paredes igual a la fuerza externa que nosotros le vamos a aplicar para que no salga volando el émbolo. Entonces tenemos la relación algebraica, fuerza interna igual a fuerza externa. La fuerza interna es la que aplica el fluido, presión por área, y la fuerza externa es lo que nosotros queremos meterle. Y que hasta el momento lo único que hemos obtenido es que es el cambio del momento de las partículas. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo calculamos el momento cedido por las partículas al émbolo? Entonces, podemos separar el problema en dos partes. La primera consiste en obtener el modelo, perdón, en obtener el momento cedido al émbolo por una sola partícula en una colisión. ¿Ok? La segunda parte consiste en multiplicar por el número de colisiones por segundo de muchas partículas. Entonces, primero obtenemos el momento que el émbolo adquiere cuando una partícula lo choca una vez y luego decimos, bueno, pues si eso es igual para todas las partículas, multiplicamos por el número de colisiones de muchas partículas cada segundo, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces procedemos. Para la primera parte, asumimos que la colisión es elástica, lo que significa que si una partícula llega con cierta masa y energía cinética a la colisión, se va a ir con la misma masa y con la misma energía cinética. En este caso, pues no hay potenciales de ningún tipo, entonces la colisión es perfectamente elástica. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Ahora, CAV, el vector de velocidad de la partícula, igual a esta descomposición en el sistema cartesiano, Bx en la dirección X, By en la dirección Y y Bz en la dirección Z. Y entonces el momento de la partícula es m por v, simplemente m por lo mismo que teníamos arriba. Entonces nos vamos a enfocar en la componente x por el momento. Entonces, la partícula va a llegar con con componente x del momento y va a salir con componente menos x, especularmente, ¿ok? Entonces, el momento cedido al émbolo, por tercera ley de Newton, es dos veces este momento, porque va a llegar con un momento, regresa con el mismo momento, significa que en la colisión no solamente ganó el momento con el que llegaba, o mejor dicho, no solamente perdió el momento con el que llegaba, sino que además se le proporcionó la misma cantidad de momento, pero en el sentido inverso. Entonces, el momento intercambiado de una sola partícula en la dirección X es dos veces el momento con el que llegó. El momento con el que llegó era m por vx, y entonces tenemos 2 mvx igual a delta p de x de una partícula. Ya tenemos esto, es justamente el primer paso que queríamos, obtener el momento el momento cedido al émbolo por una sola partícula. Para la segunda parte, necesitamos el número de colisiones hechas por los átomos en un segundo o en cierta cantidad de tiempo delta t, ¿no? Asumimos que hay n átomos en el volumen V, por lo que la densidad de partículas por unidad de volumen, es decir, perdón, aquí está mal, es la densidad de partículas o bien número de partículas por unidad de volumen. La densidad de partículas es n minúscula igual a n mayúscula sobre V. Si se fijan aquí, justamente estoy usando la notación que les había mencionado en la que n minúscula es la densidad de partículas, no es el número de moles, es la densidad de partículas, que se define como el número de partículas entre V. El número de moles, recuerden que no lo vamos a usar mucho en este curso, salvo en secciones muy particulares. Ahora, dado cierto intervalo de tiempo t, si una partícula tiene cierta velocidad hacia el émbolo,
eh, va a pegarle al émbolo si está lo suficientemente cerca. Si está más lejos, se va a acercar al émbolo, pero no le va a alcanzar a pegar en ese tiempo t dado, en el que tú fijas un tiempo t y te fijas en su velocidad. Si va rápido, le va a pegar al émbolo, pero si va más lento, no le va a alcanzar a pegar en ese tiempo t. ¿Ok? Entonces, dado ese tiempo t, solo las partículas que estén a una distancia Bx por t o menor, o una distancia menor, va a chocar. Va a chocar con el émbolo y le van a pegar. Entonces, em, el número de colisiones en un tiempo t es igual al número de átomos que estén en el intervalo de distancias 0 a Bxt del émbolo. Ese son el número de colisiones eh, que le van a pegar al émbolo. Sin embargo, no todas van hacia el émbolo, algunas se alejan de él, algunas van hacia el émbolo, algunas se alejan a él y están a esta distancia. Entonces, simplemente como suponemos que hay homogeneidad en el sistema, vamos a incluir un factor de 1/2 a esa cantidad de partículas. Como el área del pistón es A, el volumen ocupado por los átomos que van a chocar es Bx por T por A. Entonces tenemos que en una pared, que es el émbolo, hay partículas que están a una distancia Bx por T y esta pared, como es dos dimensional, tiene un área A. El volumen formado por esa área y esta distancia es justamente Bx por T por A. Y aquí incluimos el 1/2 porque justamente esa es la cantidad de partículas, o 1/2 va a ser la cantidad de partículas del total que sí van hacia el émbolo y que no se están alejando. Entonces, el número de colisiones va a ser justamente ese volumen multiplicado por n. Vamos a tener n densidad de partículas. Esto es simplemente n, perdón, n sobre b por un volumen. Este volumen es este que tenemos acá y esto nos da, con análisis dimensional, nos da n partículas, n colisiones. Entonces, el número de colisiones, dada esa densidad, va a ser justamente este producto. Si ahora queremos el número de colisiones por unidad de tiempo, simplemente usamos n por Bxa entre 2. El tiempo ya no figura de este lado, lo pasamos dividiendo o derivamos, como a ustedes más les acomode, y entonces tenemos que este es el número de colisiones por unidad de tiempo. Juntamos ahora el momento intercambiado por una sola partícula y lo multiplicamos por la cantidad de partículas que golpean al émbolo por unidad de tiempo o el número de colisiones por unidad de tiempo y obtenemos la fuerza que hay que obtener, que hay que ejercer para que el émbolo no ceda ante el empuje del gas. Juntamos el punto 1 con el punto 2, ¿no? Entonces la fuerza va a ser el número de colisiones por el momento intercambiado en cada colisión. Esto nos va a dar n m a bx cuadrada. Y como la presión es F entre A, vamos a obtener que P es igual a N por M por Bx cuadrada. Esa es la presión o fuerza por unidad de área que hay que aplicar sobre el émbolo para que no lo mueva el gas. O bien, como está en equilibrio y lo estamos sosteniendo estáticamente, es la presión que está ejerciendo el gas sobre las paredes. Es lo mismo.
Ahora, hay que corregir esta expresión porque no todas las partículas van a ir a una velocidad Vx. Unas van a ir más rápido y otras más lento. En un gas no estamos restringiendo eso, la velocidad de las partículas, estamos dejando que vayan como ellas quieran. Y en particular pueden ir más rápido, más lento, intermedio, etcétera. Entonces, para parchar nuestro análisis, simplemente vamos a sustituir el cuadrado de la componente de la velocidad por el promedio del cuadrado de la componente x de la velocidad de todas las partículas. Es decir, si una partícula va a 1 metro por segundo, otra partícula va a 2 metros por segundo, otra partícula va a 10 metros por segundo, etcétera, sumamos todas las velocidades y dividimos entre el número de partículas. Perdón, sumamos todas las velocidades al cuadrado y dividimos entre el número de partículas. Entonces, eso nos va a dar el promedio de la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esa sustitución porque no estamos hablando de una sola velocidad, sino de muchas. Entonces, hablamos de un promedio. Esa es una manera sencilla de considerar a la velocidad de todas las partículas. Y entonces obtenemos que la presión va a ser n por m por el promedio de la componente x de la velocidad al cuadrado. Ahora, hay que parchar otra vez este sistema porque el sistema no es solamente en la dirección X, tenemos un sistema tridimensional, pero vamos a considerar que el sistema es isotrópico. Esto significa que no hay especial característica del sistema en alguna dirección. Es decir, las partículas se mueven igual en X, en Y o en Z. No hay preferencia. Aquí no hay nada en especial, no hay ninguna fuerza, no hay ningún campo que las altere en una cierta dirección. Entonces nuestro sistema es isotrópico. Eso significa que las velocidades van a ser isotrópicas, lo que significa que esta cantidad en X hubiera sido lo mismo que tomar la cantidad en Y o tomar la cantidad en Z. En nuestro sistema de acá, yo no les dije si esta era la dirección X o la Y o la Z, yo nada más les planteé el sistema. Entonces, el émbolo se va a mover libre en una dirección, pero eso no nos dice si es la X o la Y o la Z. Las partículas se van a mover independientemente del sistema de referencia que escojamos nosotros. Entonces, tenemos esta relación de acá. Y esto significa que el valor esperado de bx al cuadrado es un tercio del valor esperado de x al cuadrado más el valor esperado de by al cuadrado más el valor esperado de bz al cuadrado. Con valor esperado me refiero al promedio. Es otra forma de llamarle al promedio, una disculpa. Entonces, le sacan el promedio a bx cuadrada, le sacan el promedio a by cuadrada, le sacan el promedio a bz cuadrada y en cada una de las direcciones va a ser igual, porque el gas es isotrópico. Si lo suman y lo dividen entre 3, les va a dar lo mismo que esto, porque son lo mismo. Pero además, esto lo podemos definir como la velocidad al cuadrado, la norma de la velocidad al cuadrado, la velocidad total al cuadrado. Entonces tenemos esta relación de la componente x con la norma general de la velocidad y con esto nos deshacemos de la dirección que habíamos introducido al inicio. Nos quedamos con la velocidad, la norma al cuadrado. Y entonces sustituimos y tenemos que la presión va a ser un tercio, que viene de aquí, por n, por m, por la norma de la, por el promedio de la norma al cuadrado. Ahora, recordamos que la energía cinética de las partículas es un medio de m por v cuadrada. Entonces sustituimos, el promedio de la velocidad al cuadrado no se va a afectar si lo multiplicamos por una constante m o lo dividimos por 2. Entonces esta m entra al promedio directamente, multiplicamos por un 2 adentro y por un 2 afuera, y entonces vamos a obtener que la presión es
2, que viene de multiplicar y dividir por el 2, eso da un 1. 2 tercios, el 3 viene de aquí, que viene de acá, de la densidad de partículas, n, por el promedio de mv cuadrada sobre 2. Pero este promedio es la energía cinética, el promedio de la energía cinética. Entonces tenemos que la presión es 2 tercios de la densidad de partículas por el promedio de la energía cinética de las partículas. Recordando que la densidad de partículas es n mayúscula sobre v, entonces tenemos que la presión es 2 tercios de n sobre v por el promedio de la energía cinética. O bien podemos pasar multiplicando la v al otro lado y tenemos PV igual a 2 tercios de n por el promedio de la energía cinética. Entonces, esta ecuación relaciona la propiedad macroscópica de presión en el sistema con las propiedades microscópicas del sistema, en este caso la energía cinética de las partículas, que es microscópica porque estamos considerando su velocidad, que es una variable microscópica, es una variable newtoniana. Entonces esto nos dice cuánta presión genera el sistema, dado un promedio de sus velocidades, o en este caso un promedio de su energía cinética. Entonces con esta ecuación entendemos físicamente lo que es la presión del sistema. Eh, en el pistón están chocando muchas partículas que quieren empujar hacia afuera al émbolo. Mientras más partículas haya, pues habrá más choques. Entonces la presión es proporcional a n. Asimismo, mientras más rápido vayan las partículas, pues la energía será mayor. Y si la energía es mayor, van a empujar más fuerte al émbolo. Entonces la presión va a ser mayor. Y por supuesto, mientras más masivas sean las partículas, el momento intercambiado será mayor porque la masa está metida aquí en la energía. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, si aumentas la masa de las partículas, la presión también va a ser mayor. Entonces, esta es la presión del gas ideal. Es el intercambio de momento del gas con las paredes del contenedor. Tenemos una explicación microscópica de la variable macroscópica presión. Bien, ahora vamos a pasar al modelo microscópico de la temperatura del gas ideal. Entonces le vamos a dar una explicación en términos de las variables microscópicas newtonianas a lo que conocemos como temperatura. Esto para el sistema del gas ideal en particular. Esto es muy sencillo. Tenemos de la ecuación de estado del gas ideal que la presión por el volumen es igual al número de partículas por una constante por la temperatura. Aquí está P, que escribo aquí, ya es la presión. Aquí ya no vamos a tomar en cuenta el momento, este ya es la presión como siempre. Y vimos en la sección anterior que el modelo microscópico nos dice que la presión por el volumen es 2 tercios de N por la energía cinética del sistema. Y con energía cinética del sistema me refiero al promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces, esta energía cinética del sistema simplemente la vamos a considerar como la energía del sistema, porque justamente es la única energía que tiene el gas ideal, la energía cinética de sus partículas. No hay un potencial, no hay nada. Entonces, la energía es simplemente la energía cinética y entonces podemos quitarle esta K para el gas ideal. En otros casos no es eso necesariamente cierto. Entonces, muy sencillamente, juntamos ambas ecuaciones. Esta es nuestra ecuación empírica, que sabemos que tiene que ser cierta, y este es nuestro modelo microscópico. Juntamos los dos y tenemos que n por kt es igual a 2 tercios de n por e. Podemos quitar la k. Y entonces llegamos a que la energía cinética, o bien simplemente energía, es 3 medios de kt. O bien, pues recordando que un medio de m por el promedio de las velocidades al cuadrado es la energía. Entonces tenemos que esto es igual a 3 medios de kt
lo que significa que T es m sobre k, sobre 3k, por el promedio de las velocidades al cuadrado. Esto significa que la energía cinética de las partículas en el gas es proporcional a la temperatura de dicho gas. Si aumentamos la temperatura de un gas, lo que estamos haciendo es aumentar la velocidad de sus partículas. Esto es lo que nos dice esta ecuación. Y esta es la manera en la que relacionamos las propiedades microscópicas, que en este caso es la energía cinética de las partículas, con las propiedades macroscópicas, en este caso la temperatura. Y esto es sorprendente porque esto nos dice que, pues esto nos dice que lo que nosotros llamamos temperatura, que podría ser medio misterioso de entender, es simplemente pues una medida de la energía cinética en este caso, o de la velocidad que tienen las partículas dentro de nuestro sistema. No es otra cosa más que eso. Y entonces, pues se les queda de tarea pensar qué significa, en términos de esta relación, qué significa cuando tres sistemas alcanzan equilibrio térmico entre sí, como lo establecimos con la ley cero de la termodinámica. Que si un sistema A, como lo habíamos visto, esta es diatérmica, esta es adiabática. Si un sistema A entra en equilibrio térmico con B, perdón, con C, que tenemos B. Bueno, este ya es el segundo caso, ¿no? Tenemos aquí C, tenemos la diatérmica, aquí tenemos la adiabática A y B. ¿Qué pasa si A y C están en equilibrio térmico y C y B están en equilibrio térmico? Y después cambiamos las paredes y ahora A y B están separados por la diatérmica. Entonces, en términos de esta velocidad o de este promedio de velocidades al cuadrado, ¿qué es lo que está pasando para que se equilibren los sistemas y para que haya esta relación de transitividad en el equilibrio? ¿Y qué es lo que significa que las tres temperaturas sean la misma? Entonces, con esto concluimos este pequeño modelo microscópico del gas ideal y con esto explicamos microscópicamente a qué se debe esta relación fenomenológica que se obtuvo experimentalmente hace ya una buena cantidad de décadas. Ahora les voy a mostrar una simulación en matemática que encontré en internet en la que se muestra un gas ideal. Como pueden ver, las pelotitas están rebotando con las paredes, pero no entre sí, y hay unas más rápidas que otras. Y como pueden ver, tiene una barra para ajustar la temperatura, y al disminuir la temperatura, la velocidad disminuye, y al aumentar la temperatura, la velocidad aumenta. Entonces, esta es una buena representación gráfica y es consistente con el modelo del que hablamos en la clase. Encontré el notebook, es esta de Wolfram. Aquí están las referencias para la cita. Ustedes van a poder descargar el notebook desde ahí o bien se los voy a pasar al grupo.